A ver, ¿cómo estamos de esta lista? Lady Viviana Bedoya. ¿No ha llegado? Juliana Carantón. Laura Michelle García. Lady Vanessa Gaspar. Lady Marcela Montes. María Elena Panjajoy. Lina Marcela Ramírez. María Paula Reyes. Ángela Cristina. Ana María Santos. Y Sara Zuleta. No ha llegado Sara. Muy bien, comencemos con los titulares. ¿Listo? ¿Quién trajo? ¿Todos? Vamos a ver. Lina Marcela Ramírez. ¿Trajiste? Sí. Peajes se encarecerán 4.64% desde el 1 de agosto. Ah, fue madre. Sara no ha llegado. Juliana Carantón. ¿Lo trajiste? Vale. Ana María Santos. ¿Trajiste? Por favor. Impacto económico tendrá Colombia con los resultados de la elección en Venezuela. Ok. Ángela Cristina. El dólar rompió barrera de 4.050 tras incertidumbre de las elecciones en Venezuela. Muy bien. Lady Marcela Montes. Alista el bolsillo. Peajes volverían a subir este jueves 4.64%. Hijo de madre. Lady Gaspar. Las regalías deberían servir para descarbonizar la. Muy bien. María Paula. La misma ley de bolsillo, pero volverían a subir el 4.64%. Muy bien. Laura Michelle. Desde esta fecha llegarán de manera electrónica los recibos de servicio. Muy bien. María Elena. No trajiste. Ah, Luis Miguel tampoco ha llegado y no me aparece en la lista. Muy bien. Creo que está muy común la de los peajes, ¿sí? Y dos personas que hablan del impacto de Venezuela en Colombia. Entonces, de las tres personas que nos dijeron lo de los peajes, ¿quién quiere compartirnos de qué se trata? Dale, María. Bueno, ese jueves va a incrementar los peajes el 4.64% de los vehículos que transiten por el territorio nacional con las estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías y de la Agencia Nacional de Infraestructura. Había quedado pendiente, o bueno, está pendiente que el incremento de los peajes sea del IPC que quedó en el año 2023, del 9.25%. Hasta el momento van a implementar solo 4.65%, que ya el Ministerio de Transporte está pues, a la deriva, no se sabe si van a hacer dicho incremento, y eso lo hacen con el fin de reducir el índice de inflación que se registra en el país. Había subido este año. Muy bien. ¿Algo que dijo María Paula de las dos personas que traían la noticia? Pues en la noticia que yo leí decía que el 15 de enero de este año había incrementado el 13.2. El 13.2 en enero. Sí, y que antes del 31 de diciembre vuelve a incrementar otra vez. Qué maravilla. ¿Tú tienes algo adicional? Que pues el incremento de este puede haber afectado los precios del transporte, de la alimentación. O sea, con eso también puede empezar a subir nuevamente los alimentos. Ok. ¿Quiénes tenían lo de Venezuela? Una cosa era del dólar. Yo era lo del dólar. Ah, pero el dólar que subió. Ah, sí. ¿Y tú, Ana, tenías qué? El impacto económico. Ok, cuéntanos la tuya y luego Cristina, por favor. Los resultados de las elecciones en Venezuela, donde el CNE anunció ganador a Nicolás Maduro por tercer periodo, afectaría a Colombia. No, pero cuéntanosla.
No leas. Cuéntanos qué decía. Creo que lo que yo leí es que, bueno, hubo, yo no el nombre del señor, que dijo, César Pavón dijo que era muy pronto para decir que de pronto haya afectada o no haya afectada. Pero lo que ya venía pasando es que ya muchas relaciones económicas ya habían disminuido debido a la situación que ya venía pasando. Y por lo pronto se podía bajar un 4% más de lo que venía bajando. Ok, Cristina, la tuya, ¿qué decía? ¿Cómo impactó el dólar la noticia? Ahí dice que, bueno, que Maduro ya por tercera vez presidió la mandato de Venezuela, entonces que había mucha incertidumbre que iba a pasar con el dólar. Entonces ahí dice que el dólar cerró 4.059,99 pesos. Y pues que tiene puede tener un crecimiento del dólar y consigo la evaluación del peso colombiano. Ok, vale. Sara, ¿qué noticia nos trajiste? Hola, bienvenida. Reforma pensional entrará en vigor a partir del julio del 2025, del siguiente año. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a todos por sus titulares, por las noticias, por tan juiciosos traerlas. Dentro de 8 días leemos otras. ¿Listo? Teníamos una tarea para hoy, ¿sí? ¿La trajeron? ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Bien? ¿Complicado? ¿Sencillo? Bueno, muy bien. Hoy vamos a trabajar acerca del sistema documental contable. Muy bien. Sistema documental contable, sí. Igual, recuerden que las diapositivas se las comparto, ¿sí? Para que me ayuden en el debate de lo que vamos a hablar. Muy bien. En nuestra profesión, el sistema documental contable tiene un grado de importancia alto, ¿cierto? La importancia del sistema documental es alta. ¿Y eso por qué? Porque aparte de ser nuestra entrada, nuestro input al sistema, es lo que nos arroja qué es lo que debemos hacer, también nos sirve de medio de prueba. ¿Por qué debemos conservar la documentación contable? O de cualquier tipo de institución, ¿cierto? Alguna demanda. Pensemos, por ejemplo, si algún día demanda alguno de los empleados, ¿dónde reposa todo lo que le pagamos? En el sistema documental contable, ¿cierto? Entonces, es ahí donde nosotros debemos de pensar que debemos de ser muy juiciosos con el tema documental cuando de contabilidad se trata, ¿cierto? Debe ser ordenado, debe obedecer a una lógica, debe ser fácil de encontrar, debe ser un sistema organizado. ¿Qué es? Es el conjunto de procedimientos mediante el cual, ojo, se recolecta, clasifica, registra, conserva y reporta información contable y que debe incluir soportes, comprobantes, libros, así como los demás informes y estados financieros a que haya lugar. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Qué es de lo primero que vamos a hablar? ¿Cierto? Hoy vamos a hablar de los que son los soportes, los comprobantes, en su orden, vamos a hablar de los libros de contabilidad y vamos a hablar de los estados financieros, junto con una parte muy importante para ellos, que son las revelaciones, ¿sí? Que forman parte integral de todo ese cúmulo de documentos contables, ¿cierto? ¿Preguntas?
¿Qué incluye? Entonces, ya lo dijimos, lo vamos a repetir. Lo primero que incluye son los soportes. Y ahorita vamos a hablar de los soportes, pero pensemos en ellos como esos primeros documentos que nos dan a luz de qué tenemos que registrar. Los comprobantes que los elaboramos y los libros de contabilidad, así como el informe de gestión de estados financieros con sus notas. Cuando decimos estados financieros con sus notas nos referimos a las revelaciones, o sea, la información cualitativa, palabras que explican lo que hay en los estados financieros. Preparados y difundidos física o electrónicamente, capaces de satisfacer la coherencia y garantizar de forma ordenada la inalterabilidad, la integridad, seguridad y conservación de la información. ¿Cómo que la inalterabilidad? Que no sean, pues que otra persona no los pueda alterar, que se cierre la hoja y ya nadie más pueda escribir. Exactamente igual. Cuando nosotros tenemos toda la documentación almacenada, se supone que eso respalda lo que ya tenemos registrado contablemente, ¿cierto? Por eso, en caso de verificación, van a coincidir. Ahora imagínense ustedes, ¿qué tal uno para cambiar unos datos contables teniendo que cambiar todo el archivo? No tiene lógica, ¿cierto? Pero la idea es que también sirva con un mecanismo de respaldo, de razonabilidad sobre que las cifras que están allí son las correctas. Bueno, pero adicional a la parte documental, ¿cierto? Ya hoy en día ninguna contabilidad se lleva de forma manual, ¿no? ¿Sí? En todo momento estamos apoyados en el software o en hojas de cálculo para informes y reportes, ¿no? O sea, el Excel. Y si quieren que les diga algo, me parece que el manejo de hojas de cálculo es fundamental para el ejercicio de esta profesión. Todos los informes que también podamos generar a partir del software o a partir de trabajo en hojas de cálculo forman parte de ese sistema de documentación contable, ¿o no? ¿Sí? Porque lo que hacen es documentar parte de la labor que hacemos contablemente. Las políticas y procedimientos que se usan para preparar informes financieros periódicos, estados financieros y la información contenida en las notas de los estados financieros de periodos intermedios y el cierre del periodo, al igual que el software y hojas de cálculo. Ojo, el NIF es muy importante y forma parte del sistema documental contable la definición de políticas. ¿Sí? ¿Y qué es la definición de políticas? ¿Qué son las políticas contables? Algo estipulado. Las políticas contables son una serie de normas que con sujeción a las normas internacionales adoptan las empresas para definir cuál es su horizonte y cuáles son los procedimientos que va a llevar a cabo contablemente. ¿Me explico? Dentro de las normas internacionales de información financiera pueden haber varios métodos de evaluación o medición, de darle valor a los hechos económicos, ¿o no? ¿Cierto? Por política, la empresa adopta qué métodos de evaluación o medición va a utilizar y para qué tipo de transacciones. ¿Sí me va a entender? Entonces, si eso no lo tenemos definido y escrito en la contabilidad, para las personas que vengan a analizar no va a ser claro, ¿no? O inclusive para las personas que trabajan en la organización. Llega una persona nueva y dice, ok, ¿y esto cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué método utilizo? También sabemos, por ejemplo, que en métodos de depreciación hay varios métodos de depreciación de los activos fijos, ¿o no? ¿Sí? Dentro de las políticas es claro definir qué método de depreciación vamos a utilizar y las vidas útiles de los activos. Recuerden que ya bajo NIF las vidas útiles de los activos no son específicamente la fiscal, ¿o no?
¿Sí? Los activos fijos van a tener, de acuerdo a su naturaleza y característica, diferentes vidas útiles. Entonces, ¿qué son las políticas? Es un cuerpo de normas, ¿cierto? Un cuerpo normativo que aplica la empresa, el cual nos va a regir y nos va a indicar cómo vamos a hacer los procedimientos o qué es lo que vamos a hacer en nuestra contabilidad. Pero esas políticas no son un copy-paste, ¿sí? Es decir, no es... Para una empresa y entonces esas son las políticas de la empresa como estamos acostumbrados. No, la idea es que nosotros en la empresa definamos nuestras propias políticas. ¿Y de acuerdo a qué? Pues de acuerdo a varias circunstancias, ¿cierto? A qué es lo que buscamos, cómo lo buscamos, al tipo de organización, a la industria en la que nos movemos y cómo deseamos plantear los objetivos financieros y contables. ¿Sí? Entonces, las políticas son inherentes al ejercicio profesional y son propias de cada organización. ¿Estoy claro? Sí. Okay. Haciendo un paréntesis, son como las normas de comportamiento de nuestro hogar, ¿o no? Pues cada quien maneja su casa como quiera, ¿no? ¿Sí? Algunos tienen las normas. No, yo apuesto a mis hijos a las 8. ¿Qué tal? No, yo a las 9. No, yo los dejo salir hasta las 10. ¿Sí me van a entender? Cada quien tiene sus políticas de su hogar, en cada empresa, cada quien tiene sus políticas, sus normas de procedimientos contables. ¿Bien? Seguimos. Muy bien. Soportes de contabilidad. Este es el primer tipo de documento, ¿cierto? ¿Y por qué hablamos con ellos como ellos de primeros? Porque en realidad son el origen de la transacción, ¿cierto? Creo que era con ustedes que hablaba la semana pasada que yo les decía que cuando estamos aquí en la academia nos dan una lista de transacciones, ¿cierto? Y nosotros vamos haciendo los registros contables. Cuando estamos en la calle no nos dan una lista de transacciones, ¿no? ¿Qué nos entregan? Un montón de soportes, ¿cierto? Una serie de documentos que una vez nosotros los recibimos, debemos analizar a qué obedece y de ese modo decidir qué transacción es la que debemos registrar contablemente con ellos, ¿cierto? O sea, nos pueden llegar facturas de compra o facturas de venta, recibos de caja, consignaciones, etcétera, 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 ¿cierto? Y dependiendo de lo que allí planteen, entonces, inclusive, en el mundo de las facturas nos pueden llegar múltiples facturas, ¿o no? Y la naturaleza, las características o lo que viene incluido, el contenido de la factura, nos podrá decir qué transacción tenemos que hacer o no. Porque una cosa es que nos llegue una factura de compra de mercancía, entonces ya sabemos que afecta inventario, ¿cierto? Otra cosa es que nos llegue una factura de servicios públicos. Ya tendríamos que definir si es un gasto o un costo, ¿cierto? Ya otra cosa es que nos llegue, por ejemplo, una factura de dotación del personal. Es otra compra que no afecta el inventario, ¿cierto? Sería otro gasto. Entonces, es dependiendo de lo que estemos registrando el soporte que recibimos, ¿no? Por eso nos dicen que son documentos que sirven de base para registrar las operaciones. Yo primero registro y luego genero el reporte, primero tengo el soporte, o primero tengo el soporte y luego registro. Primero el soporte, ¿cierto? Es más, cuando el sistema o el software ya está parametrizado, inclusive en ese momento primero se genera el soporte y luego la contabilización, así sea en fracción de segundos. Cuando uno hace una factura a través del software e integra contabilidad, primero hace la factura o no, ¿sí? Y cuando la factura ya está hecha, genera la interfase con contabilidad, inventarios y todos los módulos que estén integrados en el software, ¿sí? Cuando uno va a un supermercado, empiezan a pasar los productos por el código de barras, ¿cierto?
lo primero que va haciendo el software es preparando la factura, ¿o no? Obviamente, uno no se da cuenta en qué momento se integra contabilidad porque es un proceso interno del programa, ¿no? Pero para que el programa pueda registrar contablemente, descontar del inventario y llevar a las cuentas contables los movimientos, pues primero tiene que haber salido todo el producto, ¿no? Haber dado fin a la factura, ¿no? Y mover los impuestos y todo aquello que tenga lugar. Entonces, por eso hizo dar origen. Primero el documento y luego el registro de las operaciones. Deben elaborarse en original y copias que sean necesarias para satisfacer la necesidad de información de la empresa. Y ojo, aunque todavía se maneja mucho documento físico, ¿cierto? Cada vez vamos tendiendo más a lo digital, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los documentos que más volumen de impresiones y todo generaba en la factura. Y ahora con la factura electrónica, pues tenemos ahí el soporte. ¿Qué es lo importante? Pensar en que igual el documento en digital forma parte del sistema documental contable, ¿sí? Y no porque sea digital quiere decir que yo no deba garantizar un mecanismo de almacenamiento y conservación durante un tiempo importante de ese documento, ¿sí? Es decir, si algún día me requiere por ese soporte entre 4 o 5 años, yo tengo que tener la forma de garantizar que lo almacene inalterable. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando hablamos de documentos y de soportes, no solamente estoy hablando de documentos físicos, impresos, papelitos, ¿cierto? Sino también digitales. Y ambos tengo que garantizar su conservación. ¿Bien? Generalmente y en términos muy amplios, lo que contienen este tipo de soportes son el nombre, razón social, nombre consecutivo de responsable. Dependiendo del tipo de soporte o documento, que va a tener otros requisitos o menos, ¿cierto? Hay algunos que están más reglamentados, como es la factura electrónica o la factura como tal también, y hay otros, digamos que menos reglamentados, como soportes internos, como un recibo de caja, como comprobante de ingreso, ¿cierto? Hay otros menos reglamentados. Sin embargo, la parte etimológica del nombre es soporte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el que nos soporta, valga la redundancia, la transacción. Es el que nos está diciendo, miren, esto validando lo que en realidad necesitamos. ¿Soy claro? ¿Hay preguntas? ¿Está todo claro? Como el agua del río Bogotá. Dentro de una clasificación muy amplia, que la mayoría de soportes que una empresa trabaja son de origen externo, ¿no? Porque su interacción con otras empresas genera que recibamos un volumen de soportes generoso de parte externa, ¿cierto? Todas las facturas que no sean emitidas por nosotros, sino que sean recibidas por nosotros, son soportes externos. Todos los soportes externos son todos aquellos soportes generados por una empresa diferente a la mía. Por cualquier empresa. Por ejemplo, un extracto bancario de pago de tarjeta de crédito. El banco me llegó a mí, ¿cierto? Una factura de compra. Una cuenta de cobro. Entonces, todos esos son soportes externos. ¿Cuáles son los internos? Los que yo genero, ¿cierto? Las facturas de venta, los recibos de caja, los comprobantes de ingreso, ¿sí? Pagos de nómina,
¿sí? Planillas de aportes, un sistema de seguridad social. Todo eso son soportes de índole interno. ¿Qué dice? Externos son los emitidos fuera de la empresa y luego conservados por ellos, facturas de compra, recibos de pago efectuados, etc. Y los internos son los emitidos por la empresa que pueden ser entregados a terceros o circular al interior de la empresa. Muy bien. Este documento me parece a mí supremamente chévere resumir una serie de operaciones, ¿cierto? Normalmente cuando nosotros hacemos registros contables, ¿cierto? O inclusive cuando